Ok, quiero contarles quizá un poco la introducción de este mensaje. El año pasado estuve en una conferencia en Argentina, en Córdoba, y fue un tiempo muy, muy especial. Y me acuerdo que cuando llegué, compartí un mensaje cuando estábamos todavía en Martín de Zamora, y fue algo muy, muy especial que creo que todavía está dando vueltas en mi cabeza, lo que me pasó estando allá. Y si algunos se acuerdan de ese mensaje, mi única oración cuando estaba en Córdoba, y fui sorprendido de darme cuenta eh, que me había enfriado mucho en mi relación con Dios. Cuando volví, y esto fue algo que me pasó en Córdoba, que todavía repito como una oración. Le dije, Señor, yo quiero enamorarme de ti antes de que tú vuelvas. Yo, yo no quiero que mi momento de enamorarme de ti sea cuando nos veamos cara a cara. Yo quiero comenzar a enamorarme de ti ahora. Y quiero que eso sea una realidad desde ya. Y entonces, esto fue algo que pasó porque me di cuenta que me había distraído, que me había alejado de Dios. Y a veces uno comienza a hacer cosas y pierde quizá el valor de lo que está haciendo, el valor de con quién también estamos en estas cosas. Y es fácil entonces poder distraernos. Y justo pensaba ayer cumplimos 18 años con Katy de matrimonio. Sí. Y decía, cumplimos la mayoría de edad. Somos mayores de edad ahora en nuestro matrimonio. Y he tenido que hacer mucho esfuerzo para estar con ella. Pero 18 años no son gratis. Es trabajo, pero sobre todo es mucha intencionalidad. Es mucho ponernos de acuerdo y ser muy intencionales. Y para mí fue muy difícil porque tuve que mirar hacia adentro, atreverme a mirar cosas que no me gustaban de mí y cosas que en realidad no quería ni ver que estaban en mí. Y tuve que verlas y luego exponerlas a Dios y también hacerme cargo y exponerlas a mi esposa muchas veces. Decirle, mira, estas son cosas que me son difíciles, estas son cosas que me cuestan, estos son mis temores más profundos que tengo. Y eso fue muy, muy difícil, pero después de 18 años yo puedo ver el fruto y puedo celebrar el fruto que había. Cuando yo me casé no tenía idea de qué se trataba esto. Yo me casé y cuando yo me casé quería hacer las cosas a mi manera y quería que Katy hiciera lo mismo, a mi manera. Y no salió. Me salió bien parada la Katy. ¿Qué les voy a decir? Oye, en realidad no ha durado 2 días mi fantasía. Y fue un ejercicio de comenzar a mirarme y reconocer que habían malos patrones en mi vida, malos hábitos que necesitaban ser transformados. Y hoy día cuando miro hacia atrás, puedo verlo desde un lugar, estoy súper feliz de lo que ha ido pasando con nosotros, porque eso también ha llevado cambios profundos en mí, y obviamente también en Katy, claramente son más en mí, porque yo venía más chueco, pero hoy día tengo una vida mucho más sana y mucho más libre. Y cuento esto porque con Dios ha sido un proceso igual, donde Dios también ha buscado cierta intencionalidad de mi parte. Y yo llevo 29 años con Dios. Y digo, no sé cómo me soporta Dios, pero la verdad es que descubro que no es que Él me soporte, Él me ama profundamente. Y lo que quiere es que quiere ver en mi vida, quiere verme de una forma plena. Quiere que yo tenga una vida que experimenta libertad y que experimenta su potencial, que alcanza su máximo potencial. Dios realmente me ama profundamente y quiere verme en un lugar donde yo pueda experimentar una vida plena, paz, gozo, abundancia en muchas áreas de mi vida. Y para eso he descubierto que la forma ideal, la mejor forma tiene que ver con una dependencia a Dios, con una vida que realmente depende de Él y que busca llenarse en Él, que busca creer y descansar en algo que es mayor que uno mismo. No vivir en esta soledad que muchas veces vivimos, donde todas las variables dependen de nosotros, sino saber que hay alguien mucho mayor que está detrás de nosotros. Y sobre todo entender que Él es el centro de nuestra vida. Mire, cuando leía en Génesis 1, hay algo que me llama la atención. Cuando Dios crea los animales, dice algo bien particular porque le dice a la tierra, que ya la había creado, le dice que cree toda clase de animales.
Así que le habla a la tierra, que la tierra cree toda clase de animales. Entonces, si tú piensas qué serían los animales sin la tierra, no serían nada, no podrían vivir porque toda la fuente de ellos es la tierra. Desde ahí también viene su alimento. Y después cuando quiere crear peces, le dice a las aguas que cree toda clase de peces. ¿Y podrían vivir los peces fuera del agua? No podrían, porque el agua es su fuente. Pero después hace un giro y cuando crea al hombre, le habla a sí mismo. Y dice, creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Por lo tanto, la fuente del hombre es Dios. Nuestra fuente más básica y profunda tiene que ver con Él. Por eso nuestra vida cobra propósito, rumbo y sentido solo cuando está con Él. Él es nuestro oxígeno. Y eso se perdió. Y se perdió años atrás. Y se perdió a través de una mentira y de un engaño en el jardín del Edén. Y por eso vivimos huérfanos y vivimos en busca de pertenecer a algo, a alguien. Y vivimos siempre buscando algo que traiga rumbo a nuestra vida. Y esperamos que algún día quizá vamos a lograr hacer algo que pueda llenar nuestra vida y traer propósito y traer paz y dejar esta búsqueda incansable. Y obviamente, generalmente buscamos esto muy fuera de Dios. Lo buscamos en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias ideas. Así que pensaba, qué triste debe ser para un padre ver a un hijo perdido, buscando tener una vida plena lejos de casa. Y les cuento todo esto porque desde el año pasado siento que Dios está en una búsqueda muy intencionada también hacia nosotros. Una búsqueda que tiene que ver con vidas y con una iglesia que está más conectada con Él. Una iglesia más madura y más consagrada a Él. Y he percibido muy intencionalmente a Dios en esta búsqueda hacia nosotros. En Hebreos 5:13 dice esto: pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Así que Dios quiere llevarnos a este lugar donde Él está todo el rato encima de nosotros, a un lugar donde podamos tener un alimento más sólido, porque estamos también más maduros y con esa madurez también podemos poco a poco comenzar a distinguir lo bueno de lo malo. Y siento muy fuertemente de parte de Dios un llamado a nosotros como iglesia a crecer en esto, a comprometernos. Y siento que este ayuno que estamos hablando es parte de este proceso de comprometernos, de ir más profundamente, de consagrarnos a Él y de ir por este alimento más sólido. Y creo que el Espíritu Santo está moviéndose en la vida de muchos de ustedes, poniendo una urgencia para algunos de leer la Biblia, para otros de pasar más tiempo en oración, de poner la música de adoración en tu auto o en la casa y comenzar a adorar. Y creo que a muchos Dios los está despertando en esto. Y quizá ni siquiera sabes bien cómo hacerlo, pero sientes una necesidad de algo o sientes esta ausencia de Dios que nunca antes quizás sentiste y ahora dices como, me falta mucho más todavía. Hasta puede que estés sintiendo una sensación de nostalgia con respecto a Dios. Y esto es el Espíritu Santo que está despertando dentro de ti y de mí esta necesidad de una búsqueda nueva de Él, de algo fresco. Incluso creo que algunos que han pasado por iglesia y que se han decepcionado, Dios incluso te está levantando la valentía de volver a creer, de volver a meterte en las cosas de Dios. Y quiero que Dios quiere llevarnos por este camino, un camino mucho más maduro, más grande, para que podamos experimentar esta vida, una vida que depende de Él, una vida que descansa en Él, una vida que experimenta paz en Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestra fuente. ¿No nos gustaría poder experimentar esa paz que la Biblia tanto nos habla? Jesús dijo, me voy y les dejaré un consolador, al Espíritu Santo, y Él traerá paz a sus vidas. ¿No quisiéramos experimentar esa paz profunda de parte de Dios? Y creo que esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros.
Isaías 30:15 dice esto. Permiso. Disfrutando el último café. Isaías 30:15. Esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel. Ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Encuentro fascinante este pasaje, porque lo que nos está prometiendo Dios es tremendo. Se salvarán si regresan y descansan en mí. Mira la invitación a descansar en Él, volver a Él, descansar en Él. Y dice entonces que en la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Somos invitados a una relación profunda con Él. ¿Para qué? Para descansar en Él, para reposar, para dejar de correr en busca de sentido de vida, en busca de propósito, en busca de que algo pueda llenar lo que nunca logra ser llenado dentro de uno. En este lugar eso ocurre. Pero el versículo también continúa así. Pero no quisieron saber nada de eso. No dijeron ustedes, nuestra ayuda vendrá de Egipto. Ellos nos darán caballos veloces para entrar en batalla. Sin embargo, la única velocidad que verán será la de sus enemigos dándoles caza. Por más que Dios está ofreciendo esto al pueblo de Israel, la respuesta del pueblo de Israel fue no. Vamos a confiar en lo que nosotros queremos confiar. Vamos a confiar en algo que sea tangible para nosotros. Vamos a confiar en nuestro esfuerzo. Vamos a buscar en Egipto carros y caballos para esta guerra. No vamos a confiar en ti, Dios, porque la propuesta que pones es una propuesta que nos parece un poco ridícula. ¿Cómo es eso de que en la batalla descansemos en ti? Si uno tiene que estar armado, preparado, tiene que salir, tiene que buscar más armas, más herramientas, más cosas para poder tomar el control de esto y tomar el toro por las astas y realmente poder hacer una diferencia. Pero Dios dice, les ofrezco esto, y es que vengan a mí y descansen en mí. Pero no quisieron saber nada de esto y decidieron buscar su respuesta en una respuesta terrenal. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta poder confiar en Dios? ¿Cuánto nos cuesta no tomar el control de las cosas, sino que rendir el control de nuestra vida a Él y escucharlo y seguirle? ¿Cuánto nos cuesta tomar la palabra de Dios y creerla y abrazarla? Sí, pero es que esto que dice este versículo como que no tiene nada, no es parte de mi vida. Yo hago las cosas distintas y me gusta hacerlo de esta forma. Y aparte que esta Biblia dice tal cosa y el mundo hoy día es más moderno, está desactualizado. Entonces nosotros comenzamos a cuestionar lo que Dios dice, que es lo mejor para nosotros. Como si Dios, quien sabe todas las cosas, quien no tiene tiempo, quien inventó el tiempo en el que vivimos, quien está fuera de todo esto y nos dejó por escrito instrucciones, una palabra hermosa para guiarnos a través de nuestra vida, como si Él no entendiera que los tiempos van a cambiar, como si Él no entendiera que su palabra se desactualizó y que ya no sirve. Claro que no. Aquel que creó todo dejó una palabra que persevera en el tiempo. Nosotros nos vamos alejando de ella. Nosotros vamos construyendo una cultura que se aleja de ella. Y entonces pensamos que es muy válido seguir esa cultura y no volver a la palabra. Así que cuando Él nos ofrece paz y descanso en Él, nosotros nos levantamos y decimos, no, hoy día las cosas son distintas. Vamos a buscar a Egipto. Y ahí vamos a buscar caballos y carros que realmente puedan darnos la victoria. ¿Cuánto nos cuesta confiar en Dios? ¿Cuánto nos cuesta rendir nuestra vida a Él? No esto es simplemente decir, no sé, yo creo en Dios. Y de vez en cuando voy y lo busco y le tiro una oración y con eso pienso que el mago de la botella va a salir y va a responder mis peticiones. ¿Cómo quisiéramos muchas veces que Dios funcionara de esa forma? Pero Dios busca construir una relación con nosotros, una relación íntima, una relación de padre e hijos. Y es en ese lugar que Él nos trae respuesta y nos trae paz.
Pero nos cuesta muchísimo confiar de esa forma. Porque lo que ocurrió en el jardín del Edén fue un golpe letal. Aquel Dios bueno, noble, amoroso, se volvió un Dios en el cual no sabíamos si se podía confiar. La mentira que hubo en el jardín de parte de la serpiente fue esta: si tú comes de este árbol del que Dios dice que vas a morir, la verdad es que no vas a morir. Es una mentira. Dios te ha engañado. La verdad es que lo que Dios está haciendo es que está ocultando algo que va a hacer que tu vida sea mucho mejor. Si comes de esto, vas a ser como Dios. Y entonces el hombre fue seducido por comer algo que lo haría mejor, pero además fue seducido en creer que Dios estaba ocultando algo de él, algo que era mucho más bueno. ¿Y por qué Dios entonces está ocultando de mí algo que es mejor? Y desde ese minuto el hombre nunca más pudo volver a confiar en Dios. Desde ese minuto el hombre duda constantemente. No puede volver a ese lugar donde su relación con Dios era estrecha, continua, donde creía ciegamente en lo que Él dijera. Ahora el hombre consigue, trabajando con el sudor de su frente, las cosas que necesita. Y esa es la vida que vive. Y por más que Dios nos dice que hagamos algo, no sabemos realmente si seguir eso. No sabemos si es bueno pagar ese precio, porque ya no confiamos en Dios, como se hizo al principio. Así que algunos ejemplos en la Biblia, cuando son sacados de Egipto, que fue una locura como Dios los saca de Egipto. Les diría que lean la Biblia, pero quizás vean la película por último, para que vean cómo Dios sacó a Israel de Egipto. Y es una locura todo lo que Dios va haciendo. Aún así, cuando están en el desierto, acompañados por una columna de nube en el día para taparlos del sol y darles sombra, y una columna de fuego en la noche para traer calor, con todos esos milagros que están ocurriendo, el pueblo alega y dice: oye, tenemos hambre, ¿qué nos vas a dar? Y entonces Dios dice a través de Moisés que les va a dar maná. Y les da una instrucción muy, muy precisa. Yo les voy a dar maná cada día. Así que descansen en mí y no guarden maná de un día para otro, porque yo les voy a dar cada día maná. Así que no lo guarden. ¿Qué creen que hizo el pueblo de Israel el primer día que cayó maná? Guardó los bolsillos llenos. Como lo que vamos a tratar de hacer esta semana, como las ardillas aguantando comida para la próxima semana de ayuno. Así, guardando, desesperado, por todos lados. ¿Y qué pasó al día siguiente? El maná estaba podrido. El maná que habían guardado se pudrió. Así que no sirvió de nada lo que guardaron. Y estoy seguro, aunque la Biblia cuenta eso, que durante unos cuantos días varios deben haber estado guardando maná para ver si en algún minuto esta cuestión funcionaba. Por último, para venderlo después, no sé. Y no funcionó. Sin embargo, cuando llegó el sexto día, Dios les dijo: el maná del sexto día, ese sí recojan doble porción. Porque ese va a ser el maná para el sexto día y para el séptimo, que es el día de descanso. Porque el día de descanso no quiero que vayan a buscar maná, quiero que descansen. E increíblemente, la fórmula del maná, en la receta, había algo especial que hacía que solamente el maná del sexto día pudiera guardarse para el séptimo día. Y ahí está el hombre, nuevamente no confiando en Dios. Y más adelante, cuando ya están instalados en la tierra prometida, hay una promesa de parte de Dios, y David compartió algo de esto cuando estaba hablando de Ageo. Y les dice: mira, ustedes van a trabajar la tierra durante 6 años, pero el séptimo año ustedes la van a dejar descansar. Súper sabio. Me contaba José Soto cuando estaba en Malawi, decía que una de las cosas que estaban enseñándole a la gente a hacer era que realmente dejara descansar la tierra en Malawi el séptimo año. Y que la gente que estaba haciendo eso estaba comenzando a ver que sus cosechas crecían más y eran mucho más abundantes por el hecho de dar un año de descanso. Así que parece que Dios no estaba diciendo ni una locura, sino que algo súper sabio. Y así que se cumplieron los 6 años y llegó el séptimo. Y adivinen qué pasó con el pueblo de Israel. No, dijo: ¿cómo vamos a descansar el séptimo año? Pero mira todo lo que nos da la tierra, trabajémosla. Y si no trabajamos, ¿qué hacemos? No vamos a depender de Dios en esto. Si llevamos 6 años trabajando, ¿cómo es esto de no hacer nada? Y entonces el pueblo no se atrevió y trabajó la tierra. Y trabajó la tierra
por casi 500 años sin darle descanso. Y entonces Dios, medio aburrido ya de esto y de 100 cosas más, permitió que viniera un rey y los tomara cautivos y los sacara de la tierra. El rey Nabucodonosor. Nabucodonosor. Me costó aprender a decir esa palabra. Por eso ahora estoy orgulloso de decirle frente a ustedes. Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Babilonia, Nabucodonosor. Ok. 29 años con él para aprenderme esa palabra. Y ahí está, po. Le pueden decir Naú, con cariño. Y se lo llevó 70 años. El cautiverio fue de 70 años. Exactamente la proporción de los 490 años en que la tierra no había descansado. La proporción de ese año, 7 por 7 por 7 por 7, hasta llegar a 490 años. Y la tierra descansó. Y Dios tuvo que intervenir para que esta tierra pudiera seguir siendo fructífera. Porque el pueblo de Israel no confiaba en Dios y no confiaba en las promesas que Él tenía. Y después Dios hace un milagro y ya el imperio de Babilonia no existe porque vino otro imperio y los tomó cautivos. Y está el rey de Siria, Darío, y Dios levanta a este rey que no es nada que ver con el pueblo de Israel, que no cree en Dios, pero le pone en el corazón que deje ir a su pueblo de vuelta a su casa para reconstruir el templo. Y entonces Israel va. Y no solo eso, sino que el rey Darío les da materiales, maderas, de todo, vidrios, paneles templados. No, todavía todo eso, pero les da de todo para que vayan y construyan el templo. ¿Y qué hace el pueblo de Israel cuando llega? Decide construir primero sus casas y ocupar esos materiales que habían sido dados para la reconstrucción del templo para sus casas. ¿Por qué? Porque están buscando aquello que les puede dar seguridad a ellos primero. Primero mi techo y después el techo de Dios. Aún no entienden que si Dios nos está invitando a reconstruir el templo primero, Dios se va a encargar de proveer todo lo que necesiten para poder también reconstruir sus casas. De alguna forma nos encanta esta idea de Dios hasta que Dios se mete en medio de nuestras pertenencias, en medio de nuestras propiedades, en medio de nuestras finanzas, y en ese espacio nos cuesta muchísimo que Dios pueda tener algo que decir. Así que generalmente es: Señor, déjame primero tener mis cosas y cuando tenga mis cosas te voy a dar a ti. De alguna forma te voy a dar de lo que sobre después de haber construido lo mío. Pero ya sabemos que rara vez sobra para Dios. Así que quiero contarles una historia que me pasó. Hace un tiempo atrás, hace un par de meses nomás, ¿quién sabe cuando comienza el año? Para los que tenemos hijos en el colegio, es terrible el gasto que hay de colegio. Es tremendo. ¿Por qué los niños crecen? Dios mío. Ojalá pudieran quedarse al mismo tamaño. Y entonces hay que volver a comprar todo el uniforme, y toda la ropa deportiva, y todas las cosas, y los zapatos, todo, Señor. Y uno ve en Israel, cuando están en el Éxodo, 40 años estuvieron en el Éxodo, y ¿saben lo que dice? En esos 40 años dando vuelta en el desierto, sus ropas nunca se desgastaron. Digo, Señor, ¿qué marca era esa? Dice, ¿por qué nosotros no tenemos esa marca dando vuelta acá? Y además que crezca junto con los niños. Qué hermoso sería. Bueno, eso no pasó. Entonces yo estaba acá, llegando el mes de marzo, y eran gastos, y gastos, y gastos, y gastos. Y cuando estamos llegando a fin de mes, yo estaba medio tenso ya con esto del presupuesto. Y no me juzguen, les digo al tiro. Entonces dije, ya, estamos listos. Y de repente mi hija sale con que todavía faltaban algunas cosas para ella. Y yo me puse tenso. Y dije, ¿sabes qué? Veámonos el próximo mes. ¿Ya? Veámonos el próximo mes. Y veamos el próximo mes cómo están las lucas. Y entonces Dios me habló. Qué terrible cuando esas cosas Dios te habla. Me dijo, Tich, porque él me dice Tich, las lucas están. Y están en tu cuenta. Y honestamente, yo había gastado tanto en estas cosas de útiles y uniformes que no quería gastar más en eso. Y en realidad quería guardar un poco para el próximo mes,
¿Para qué? Me dijo Dios. Por si acaso. Por si acaso. Y ahí, claro, ahí Dios me descargó unas palabras. Dios me dijo, yo te quiero proveer. Pero yo también quiero que confíes en mí. Yo quiero que aprendas a descansar en mí. Y confiar no es que Él siempre me dé las cosas con mucha anticipación para que yo no esté tenso, que es lo que me encanta. Siempre le digo a Dios, ¿por qué esperas hasta el último minuto? Y Dios me dice, ¿por qué no confías en mí hasta el último minuto? Así siempre tiene una respuesta a Dios. No hay cómo ganarle. Así que ese día Dios me habló y me dijo, yo te estoy proveyendo y tú estás reteniendo lo que yo te estoy dando. Te estoy dando para que puedas gastar en estas cosas. Y yo lo estaba haciendo, estaba reteniendo las cosas y las estaba reteniendo por temor. Así que Dios me habló y me dijo que necesitaba que yo aprendiera a creer más en Él, que creciera en esta área. Y no porque lo que yo hiciera iba a hacer que Él se sintiera más Dios y más importante y más grande. Me dijo, no, porque si tú haces estas cosas, tú me vas a conocer y me vas a descubrir. Y tú me vas a experimentar a mí más profundamente. Y tú vas a ver cómo yo proveo en tu vida. Y tú vas a descubrir el Dios que provee. Así que me dice, confía en mí. Así que lo hice. Y fui y compré. Compré todas las cosas que mi hija necesitaba. Y tomé lo que Dios me había dado y lo usé para lo que Él me lo había dado. Y me sentí bien. Me sentí tan en paz, tan tranquilo, porque cuando uno hace las cosas que son las que Dios quiere que hagamos, todo calza. Es como que las piezas encajan. El otro espacio es tensión, el voy a guardar por si acaso, y entonces no sé cómo viene. Esto es temor. Uno encuentra cierta tranquilidad en esto de guardar y estar ahí, pero en realidad hay toda una tensión que está ocurriendo dentro de uno. A mí me empieza a salir psoriasis en la ceja, puras tonteras, me sube la acidez, puras cosas así, y me doy cuenta, y cuando estoy así me doy cuenta y digo, ya estoy tenso. Pero cuando uno empieza a caminar en el camino de Dios y en la forma que Dios nos dice que vivamos, que es confía en mí, descansa en mí, porque ahí está tu provisión, entonces uno se siente bien. Y yo me sentí súper bien después de eso y estaba feliz. Y llegó el siguiente mes y fui con mi sueldo y pagué y días medio inmediato, sí, porque si tú quieres crecer en la parte financiera, necesitas tomar también lo que Dios dice respecto al diezmo en la Biblia. No porque Dios se va a hacer rico ni nada, sino porque para nosotros es muy bueno el poder soltar esta área, y ese es un espacio que Dios nos da como una gran disciplina para ejercitar este músculo que es el temor a lo que me va a faltar. Así que les digo algo, quieren crecer en esta área, no se den más vuelta, esto es. Y sí, fácil no es. Pero yo estaba feliz y fui, y 10 meses inmediato pagué todo, hago todo el tema de cuenta y todo, y cuando veo mi cuenta digo, oye, como que pareciera que tengo más. Y me fui feliz, me sentía tan feliz, así como un buen hijo que hizo lo que el papá le dijo. Y me junté con un amigo, a almorzar. Y estoy almorzando con él, que me invitó además, generoso. Y estamos comiendo ahí cuando le estoy contando esto, ¿sabes qué me pasó esto? Y estoy súper contento, estoy feliz de poder confiar en Dios y como que me saqué un peso de encima. Y cuando estoy en eso, de repente me llega un mensaje a mi WhatsApp. Y alguien me había hecho una transferencia, una ofrenda, así llamativa. Dije, oh. Y dije, Señor, ¿qué es esto? Y me dice, lo que te doy y abundancia. Oh. Y dije, Señor, la sorpresita que me tenían preparada. Y estaba feliz en realidad. Realmente fue súper heavy. Y así que ese mes estaba súper tranquilo. Y empezaron otros gastos inesperados. Y yo veo que empieza a salir para allá plata. Y decía, menos mal que tengo esto. Porque como que cuando uno llega a una ofrenda la quiere guardar para tenerla ahí, para que se abulte en la cuenta y uno mira y dice, ya estoy tranquilito porque aquí hay. No pasó, pues. Empezaron a haber puros gastos que no estaban pensados. Y yo así viendo, y de repente me empiezan a llegar peticiones de mis hijas. Qué linda la hija como piden. Y yo voy y digo, ¿saben qué? ¿Qué tal si lo vemos el próximo mes? Esperemos un poquito. Y escucho, ¿pero acaso no tienes?
No, sí tengo, pero por si acaso. Y cuando digo por si acaso, digo, en 30 días estoy en el mismo lugar. Me di la vuelta al mundo para llegar al mismo lugar y darme cuenta que soy el mismo Gil de hace 30 días, que no entendió nada. No entendí nada de Dios. Dios me provee cosas y yo sigo todavía con un corazón que está lleno de temor, que quiere retener, que quiere guardar por si acaso. Entonces, no sabía qué hacer y dije, de nuevo estoy aquí, Señor, ¿qué hago? Y entonces descubro que Satanás quiere hacer eso con mi vida. Sí, ven, anda a la iglesia, cántate un par de canciones, levanta las manos fascinado, responda al llamado aquí, tírate adelante de guata si quieres. Pero después, vive del temor. Vive de tus viejos hábitos. No vivas como Dios te dice que hay que vivir, sino que vive como has vivido hasta ahora, porque por algo sigues vivo todavía en esas técnicas que tú has desarrollado. Y Satanás nos seduce desde ese lugar para que sigamos desde nuestros viejos hábitos. Romanos 8:12 dice esto. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación que no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Tenemos malos hábitos acá metidos en nuestra cabeza. ¿De qué es lo que nos puede dar paz y tranquilidad? ¿Y qué puede asegurar nuestra vida? Y Satanás quiere que nos mantengamos ahí, aún viniendo a la iglesia y haz tus cositas acá. Pero en la interna sigue viviendo desde este lugar de temor. Así que estoy en esta conversa con Dios y viene de repente a mi memoria un recuerdo de una historia que me contó una persona hace muchos años atrás. Él había sido decano en una universidad de una carrera. Y él me dice, y esa vez, que fue muchos años atrás, él me dijo, mira Tich, cuando nosotros tenemos un presupuesto anual y cuando llega fin de año, si no hemos gastado todo ese presupuesto, entonces el año siguiente el presupuesto va a ser menor. El presupuesto va a ser el que realmente gastamos. Por lo tanto, como departamento, cuando estamos llegando a fin de mes y vemos que todavía nos queda algo, tratamos de gastarlo. ¿Para qué? Para que el próximo año el presupuesto no baje. Así que yo dije, Señor, ¿qué hago con esto? ¿Me estás diciendo que no es bueno guardar? Y Dios me dijo, no, me dijo. Pero una cosa es guardar con propósito y otra cosa es guardar por temor. Y ahí me mató. Porque ya, ¿qué más le digo después de eso? Una cosa es guardar con propósito y otra cosa es guardar por temor. Y yo he vivido toda mi vida guardando por temor. Toda mi vida con una área en la cual no quiero rendirle a Dios. Y no solamente son las áreas financieras, son muchas áreas más. Son las áreas amorosas, son nuestras relaciones, donde manipulamos situaciones porque tenemos temor. Tenemos temor a perder, tenemos temor a ser rechazados, tenemos temor a que nos dejen. Entonces, no podemos vivir la dependencia a Dios porque vivimos desde el temor. Y el temor nunca nos va a acercar a Dios, al contrario, nos aleja. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Que el amor perfecto echa fuera el temor. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso Dios nos quiere cerca. Por eso Dios quiere dependencia de nosotros. No para que Él se sienta más Dios y ya, mira cuántos hijos aquí tengo. No. Dios quiere estas cosas porque Él sabe que nosotros necesitamos esto para vivir. Él es un Padre tan dulce, tan amoroso, que lo único que anhela es que nuestra vida esté conectada con Él. ¿Para qué? Para que podamos descansar en Él. Para que no sigamos viviendo vidas que están perdidas y sin rumbo. Para que no sigamos buscando soluciones que nunca traen el resultado que esperamos. Pero estamos tan acostumbrados, tan habitados a hacerlo de esa forma, que no nos atrevemos a soltar y probar entonces lo que Dios dice. Y entonces el temor nos domina. En la antigüedad, cuando el pueblo sale de Israel, son llevados, vienen de Egipto. Y Egipto era una tierra muy fructífera porque había un gran río, que era el Nilo. Y el Nilo alimentaba, y entonces era tan fácil comer desde el río, era tan fácil regar
las plantaciones que tenían, que era simplemente listo, ahí está el agua. Pero mira lo que dice acá en Deuteronomio 11:10. La tierra de la que van a tomar posesión no es como la de Egipto, de donde salieron. Allá ustedes plantaban una semilla y tenían que regarla como se riega un huerto. En cambio, la tierra que van a poseer es tierra de montañas y de valles, regada por la lluvia del cielo. El Señor su Dios es quien la cuida. Los ojos del Señor su Dios están sobre ella todo el año, de principio a fin. Si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les doy, y si aman al Señor su Dios y le sirven con todo el corazón y con toda el alma, entonces Él enviará la lluvia oportuna sobre su tierra en otoño y en primavera, para que obtengan el trigo, el vino y el aceite. Así que Dios les dice, yo sé de dónde los estoy sacando y sé cómo ustedes se han criado los últimos 400 años que han estado ahí cautivos. Sé que están acostumbrados a ese tipo de tierra y ese río que riega todo. Pero yo les llevo a una tierra donde el agua proviene de las lluvias, y lluvias que yo voy a hacer caer en otoño y en primavera. Confíen en mí, pero búsquenme y ámenme. Consagren sus vidas a mí y les aseguro que yo traeré esa lluvia siempre. ¿Por qué hace eso Dios? Para enseñarnos dependencia. ¿Dependencia que Él necesita? No. Dependencia que nosotros necesitamos. Necesitamos descubrir que podemos descansar en Él. Necesitamos descubrir que hay un Dios hermoso, que es un Padre, que nos ama profundamente y que lo que anhela es que podamos descansar en Él, que quiere prosperarnos. La tercera carta de Juan escribe en el capítulo 1, versículo 12, deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Es el anhelo de Dios, prosperarte en todo y prosperarte con abundancia en todo. Pero para eso necesitas tener un corazón también que está en el lugar correcto. No un corazón que guarda y acumula simplemente. Porque si tú eres prosperado, pero tu corazón está perdido, lo que vas a hacer es que vas a acumular. Y va a volver el temor cuando tengas mucho acumulado. Y eso va a ser el temor a perder lo que has acumulado. Porque nunca va a haber algo que pueda traer la paz que necesitas, aun cuando tengas demasiado. Entonces el temor va a ser de perder lo demasiado. Y entonces en Deuteronomio dice Dios esto, cuidado. Deuteronomio 11:16, cuidado, no se dejen seducir. No se descarríen ni adoren a otros dioses, ni se inclinen ante ellos. Así que probablemente ninguno de nosotros tiene esta imagen de un Dios en la casa, una figura con un nombre especial, y ninguno de nosotros anda haciendo sacrificios humanos como se hacía antes a dioses y a ídolos. Pero la verdad es que muchas veces lo que sí tenemos son ídolos, y probablemente ya no son con los nombres de antes, ni con los altares de antes. Por lo tal se vuelve mucho más sutil caer en esto. Ídolo es todo aquello en lo que depositas tu confianza, todo aquello que usa el lugar que le corresponde a Dios. Voy a repetir, ídolo es todo aquello en lo que depositas tu confianza, todo aquello que usa el lugar que le corresponde a Dios. Y en eso creo que todos podemos vernos y podemos identificarnos. Jeremías 2:13 dice esto, pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Mi pueblo, dice, me ha abandonado a mí, la fuente del agua viva. ¿Y qué ha hecho? Ha cavado sus propias cisternas. Engañado por su propio esfuerzo, por tomar el control,
por salvarse solo. Y entonces ha hecho cisternas que están rotas y que jamás pueden guardar el agua. Así que necesitamos mirarnos hacia adentro y reflexionar, ¿dónde está mi corazón? ¿Hay un ídolo en mi vida? ¿Hay algo en lo cual confío? ¿Hay algo en algún área de mi vida en la cual Dios me está desafiando ahora, que necesito rendirle a Él? O somos a veces estos cristianos que hemos aprendido a convivir y tenemos esto de la iglesia, los amigos cristianos, pero Dios, estas áreas, aquí no. Aquí mando yo. Estas son las áreas que yo manejo. Y no es que no confíe en ti, pero no confío. No es en ti nomás. No eres tú, soy yo. No confío en nadie. Me han hecho demasiado daño como para volver a confiar. Me han hecho demasiado daño como para soltar el control de esta área de mi vida. Bueno, eres tú, Señor. Esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel. Ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Que esa sea la única parte de ese versículo que podamos abrazar y que se vuelva nuestra realidad. Vamos a orar. Pónganse de pie. Ven ahora, Espíritu Santo. Oro, Señor, que puedas, en un momento como este, que quizá nuestro corazón comienza a soltar un poco y podemos mirarnos y podemos darnos cuenta que hay áreas que nos ha costado entregar a ti. Quizá para algunos son áreas que, sí, hace tiempo que Dios te está hablando, pero no quieres soltarlas. O quizá esta es la primera vez que Dios te está mostrando. Hay un espacio en tu vida donde Él aún no logra entrar, donde Él aún no logra tomar el control. Pero yo creo que Dios está acá hoy día, está golpeando la puerta, como dice Apocalipsis, porque Él quiere liberarte. No es que Él necesita esta entrega, pero Él sabe que tú y yo la necesitamos y por eso nos sigue buscando una y otra vez, porque como Padre nunca va a descansar hasta que tú puedas rendir tu vida a Él y puedas descansar en Él. Es tan profundo su amor que no importa cuántas veces lo hayas desechado, Él no se detiene en su búsqueda incansable de llegar hasta lo más profundo de tu corazón y poder liberarte y llevarte al lugar donde Él tiene soñado para ti. Así que ven ahora, Padre, y ven a cada corazón y muestra lo que tiene que ser rendido. Como cantábamos antes, si es mi vida entera, te la doy. Te doy todo a ti.
Si hay alguien que Dios le está hablando, si Dios te está hablando en este minuto, quiero invitarte a que puedas pasar adelante. Un ejercicio físico de acercarnos, de rendir. A veces necesitamos pasar de hacer algo solamente en el corazón y también traer una expresión física. Y si Dios te está hablando en este minuto, quiero invitarte a que no pienses en nadie más que está alrededor, sino venir adelante. Y puedes venir, estar de pie, y si quieres arrodillarte delante de decir: Señor, quiero rendir mi vida a ti. Quiero descubrir esa libertad de la que me estás hablando. Nunca he podido experimentarla. Y me doy cuenta que lo he intentado todo y nunca he llegado a ese lugar. Y esta quizás es la primera vez que le estás entregando toda tu vida. Si eso está ocurriendo, yo te animo a que vengas y puedas postrarte delante de Él. Vamos a rendir nuestra vida a Él. Y perderme en tu mira, en tu presencia. Dios, es donde quiero estar contigo a vida y derramar mi vida de ti, solo a ti. Si estás batallando en tu corazón en esto, sintiendo como que ya quizás no hay vuelta en mi vida, nunca es tarde. Así que no te quedes en ese lugar. Mayor es Dios que todos tus temores. Mayor es Dios que todas tus ataduras y todas tus amarguras. Mayor es Él que quiere traer libertad a tu vida, renuevo, refresco, que quiere traer paz profunda a tu vida. Así que si ese eres tú y Dios está llamando, levántate y ven delante de Él.